ponga sus dispositivos en modo avión. Vamos a concentrarnos y vamos a ayudar. ¿Sabe que esto también es amor? Cuando nosotros no distraemos al hermano que está a nuestro lado, esto también es amor. Estamos cuidando de que él esté atento a escuchar la palabra de Dios. Amén. Leamos en Jonás capítulo 2, versículo 9. Y no se preocupe que cuando yo lo busqué esta semana también decía, ¿dónde está? ¿Dónde está ese libro tan pequeño? Y iba adelante, iba atrás y no lo encontraba hasta que llegué allí a Jonás, porque no lo frecuentamos. Pero es un libro profético muy bueno. Y el 2:9 dice, las salvaciones de Jehová. Y es similar a lo que dice Salmos 3:8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Son dos textos similares. En estos días salió una noticia en algunos portales de internet que quizás usted leyó o usted vio, y esa noticia decía que un hombre de 50 años se encontraba en un bosque aquí en el país de Turquía, y decía, pero en algún momento sus amigos lo perdieron de vista. Y en ese instante decidieron buscarlo entre todas las personas que habían allí, y como no daban con él, no lo encontraba, fueron hasta su casa. Preguntaron a su esposa y el hombre todavía no había llegado a su casa. Tras varias llamadas al teléfono, al móvil de esa persona, al no dar con el desaparecido, decidieron ir a la comisaría para poner una denuncia, ir a la policía. En ese momento empezó la búsqueda con las autoridades de ese hombre. Después de la denuncia, los servicios de emergencia de esa población, de ese pueblo, se pusieron manos a la obra y entre vecinos, amigos y familiares comenzaron a buscar el hombre desaparecido en aquel bosque. Cuando el dispositivo de búsqueda comenzó, el propio desaparecido repentinamente se unió a las tareas de las autoridades sin saber que era el hombre, él mismo era el hombre a quien buscaban. En la búsqueda de ese hombre desaparecido, los servicios de emergencia comenzaron a gritar su nombre. Fue en ese momento cuando el hombre preguntó a quién buscaban. Más tarde, el protagonista explicó a las autoridades que se había unido a la búsqueda pensando que buscaban a otra persona, pero se estaba buscando a él mismo. Me causó mucha risa esta noticia y no la creía, pero la vi en varios portales de aquí de Europa y de España. Y mis hermanos, que no nos estemos buscando nosotros mismos, que no nos pase lo de aquel hombre. Y hemos entrado a este mes a hablar de evangelismo y misiones. Hoy, primer domingo, hemos entrado a poner las bases, las verdades conforme a la palabra de Dios de lo que es el evangelismo y las misiones. Y muchas veces nosotros escuchamos la palabra evangelismo y creemos entender qué es. Hicimos un curso con los hermanos Gabriel y María Fernanda en estos días, una clase virtual, y luego tuvimos una presencial con los hermanos de Logroño aquí, aprendiendo qué es evangelismo. Y en nuestras iglesias de origen, en nuestros países, qué sé yo, hemos estado en muchos cursos, pero muchas veces parece que nosotros vamos a buscar afuera y nosotros mismos podemos estar perdidos, podemos estar extraviados, o no podemos tener claro qué es lo que vamos a buscar o cuál es el mensaje que vamos a llevar a otros. Entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros entendamos que la salvación viene del Señor. La salvación viene de Él. La salvación no viene de otras fuentes ni de otras cosas que nosotros o la iglesia en colectivo hagamos. El que posee, el que tiene, el que da la salvación es el Señor.
Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, dice la palabra. Y el Salmo 3:8 y Jonás 2:9 dicen esto. Y Romanos 1:16 y 17, si puede ir conmigo rápidamente, dice, usted lo ha escuchado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? A todo aquel que, mire, inicia en Dios. Segundo, requiere algo de las personas, fe. Y luego dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe. El misterio del Evangelio sin fe no funciona en nosotros, no funciona en las personas. El evangelismo es poder llevar a Cristo a otros. Y como primer punto quiero pasar de largo, aunque es un punto muy extenso, que nos hagamos una pregunta: ¿qué es el evangelio? Porque a veces nosotros hemos creído que el evangelio es venir el domingo a la iglesia. A veces nosotros hemos pensado que el evangelio es leer una Biblia. A veces hemos pensado que el evangelio es nosotros tratar de seguir la misma fe que tienen nuestros padres. Y entre esas muchas otras cosas más. Pero hemos de entender que para que hayan buenas noticias, que es lo que traduce la palabra evangelio, buenas noticias, tienen que haber malas noticias. Y eso es lo que hoy en día no queremos hablar, que hay malas noticias, que tanto los hombres y mujeres que están allá afuera, nuestros amigos que queremos mucho y hemos compartido nuestra vida con ellos, papá y mamá, hermanos, lo que usted quiera, su suegra, su suegro, que usted aprecia mucho, han pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por allí inicia el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es una invitación a algo agradable, cómodo, como las tendencias del mundo actual. Venga aquí y pertenezca aquí, haga esto y recibirá esto y obtendrá esto y más adelante logrará esto y subirá a este nivel y tendrá esto y lo otro y está enfocado en nosotros. Lo que nos dice el mensaje de la cruz es inicialmente que nosotros hemos pecado y necesitamos arrepentimiento. Y nosotros a veces decimos, no, ¿cómo es posible que una persona tan buena haya pecado? ¿Cómo es posible? De pronto fue algo pequeñito, ¿no? Pero el mensaje del Evangelio nos habla de tres cosas importantes. ¿Quién es Dios? Nos habla de por qué estamos como estamos, que esa es la mala noticia. Nos habla de qué hizo Cristo para solucionarlo y nos habla que habrá un futuro de restauración o consumación. Creación, caída, restauración y consumación. Cuando nosotros estamos llevando el Evangelio a otros y aún a nosotros mismos estamos con la palabra de Dios hablando a nuestros corazones y conciencias, tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es un gran libro que está dividido, si de alguna forma podemos decirlo, en 4 capítulos. Un Dios creador, bueno, misericordioso, justo, pero también nos está hablando, creador de todo, pero también nos está hablando que hemos caído. Que no nos está buscando porque seamos buenos. Y porque hemos caído, viene un juicio. Y lo vamos a ver más adelante en un texto bíblico. Pero también nos habla de un episodio de redentivo en la persona de Cristo. Y por último nos habla de una redención total de todas las cosas. En su tiempo, en su momento. Hay que esperar. Romanos 6:4, puede ir allí a sus Biblias.
Vamos a leer el 4 al 13, el del 4 al 6 de Romanos 6. Vamos a leer el 13 y el 14 y el 19. Acompáñeme. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir el pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y dice el último versículo, uso la ilustración, está hablando el apóstol Pablo, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado, y ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Este texto nos habla de la redención, pero nos habla claramente de la esclavitud que produce el pecado. En los tiempos de la colonia, de todo esto de la esclavitud, cuando una persona tenía en su casa un esclavo, lo que sucedía era que el hijo que iban a nacer también le pertenecía a ese amo. Y era una cadena. Aquel hijo no podía salir libre, no podía ser libre, sino que era una cadena y una cadena. Y el dueño de ese esclavo decía, lo que hay en ese vientre de esa esclava también es mío. Los seres humanos no tenían libertad, no tenían autonomía, no tenían propósito, no tenían destino. Parece que lo único que les satisfacía era comer, descansar y al otro día seguir esclavizados 7 días a la semana. Cuando Pablo usa esta ilustración de lo que hace el pecado en el ser humano, que lo mantiene allí en esa condición, nos está exponiendo el evangelio muy claramente a la luz. Por eso tenemos que ir a la verdad bíblica para que nosotros podamos entender que el evangelio inicia por una mala noticia debido a la caída, a la condición caída que tuvo el hombre y necesita redención. Yo no puedo decirle a una persona que voy a compartirle, que voy a evangelizar, que voy a llevarle las buenas noticias, que todo está perfecto. No puedo. Y vamos a ir entendiendo por qué no debe ser de esta manera. Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios, vamos a leer el 30 y el 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y dice, por tanto, habiendo el 30 pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se ¿qué?
que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Es un pasaje muy diciente en Hechos 17 de cómo la iglesia primitiva anunciaba, evangelizaba y hacía misiones en el mundo de aquel entonces, entre las personas de aquel entonces. Ese era el mensaje, no era otro. No era, hermano, usted va a estar prosperado, a usted no le va a faltar nada, a usted su vida va a cambiar cuando reciba a Cristo en su corazón. Era un mensaje de arrepentimiento, porque el primer paso es reconocer que hay una ruptura. Nunca en una relación que han habido problemas se solucionan si ambas partes no reconocen sus errores, hablando humanamente. Hablando bíblicamente, reconoce su pecado. La reconciliación viene por el reconocimiento de la ofensa hecha. Y bastantes ofensas hemos acumulado delante de Dios y su ley. Y por eso el mensaje del Evangelio va y nos habla primero de malas noticias y nos dice que hubo una caída, como dice Romanos 8 del 7 al 9, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nuestra enemistad con Dios es manifestada en las Escrituras. Por eso muchos no quieren y desprecian la palabra de Dios, porque nos habla muy frontalmente y nos muestra nuestra condición. Pero no nos deja allí, mis hermanos, porque de nada serviría mostrarnos la condición oscura y de tinieblas distante, caída que tiene el hombre y dejarlo allí. Nos proporciona un camino, nos proporciona una redención. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué tanto impacto en mi diario vivir ha causado y sigue causando el Evangelio. Porque en la manera en que estemos impactados, tocados, arrepentidos delante de Dios, eso mismo va a hacer que nosotros vayamos a hacer la misión que tenemos que hacer. Mateo 28. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esta noticia ha producido fe, dice Romanos 17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero también ha producido en nosotros, al oír la palabra de Dios, una regeneración, un nuevo nacimiento. Nos ha puesto en un lugar donde nosotros mismos ya somos conscientes que éramos enemigos de Dios, alejados de Él, y que ahora estamos reconciliados por medio de Cristo y su sangre con Él. Y también ha venido produciendo en nosotros día a día, año a año, cambios y transformación interna. Dice Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Aquí hemos visto un cambio. Y aquí les he hablado rápidamente de dos doctrinas básicas que enseñamos en el curso, que deben estar muy establecidas. Y como dice la misma palabra, deben ser muy básicas para que nosotros podamos entender la salvación, que es lo que nosotros vamos a compartir a otros. ¿Nosotros vamos a salvar a otros? Nosotros vamos a compartir el mensaje a otros, porque la salvación, como leemos en Jonás y en el Salmo, ¿es de quién? Del Señor. Pero no podemos ir a llevar a otros el Evangelio si ese Evangelio no ha impactado en nuestras vidas, las sigue impactando y nos sigue transformando día a día, que es el proceso de santificación.
Primero hubo justificación, hubo un nuevo nacimiento, pero luego hay un proceso de santificación que nos incomoda, nos inquieta y nos dice algo está mal, tenemos que buscar más a Dios, tenemos que arrepentirnos de esto, tenemos que abandonar esto, porque el Señor nos está llamando a esto y queremos agradarle a Él. Entonces, mis hermanos, esos cambios internos y externos en nosotros nos llevan a madurez. Porque ¿cómo hemos de predicar a otro que el Señor salve y luego dejarlo? Es como tener un hijo y dejarlo allí encima de alguna mesa e irnos y no saber que tenemos que luego discipularlo y darle alimento, darle dirección, mostrarle cómo se sigue este camino. Es que allí es donde la iglesia necesita ser consciente de que solamente no es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y olvidamos la segunda parte de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo se enseña a un nuevo bebé espiritual, a un nuevo discípulo a guardar las cosas? Con el discipulado. Si no se discipula la persona puede haber recibido el mensaje, puede haber el Señor iluminado su palabra en él para que entienda la salvación, pero luego, ¿cómo va a ser alimentado? ¿Quién le va a dar la leche? Luego, ¿quién le va a dar el vianda? Luego, el cómo va a ver a otros qué hacer en circunstancias difíciles, cómo aplican la palabra de Dios. Mis hermanos, necesitamos que el evangelio que ha impactado nuestras vidas podamos llevarlo e impactar a otros. Ahora, en ese orden de ideas, ¿qué es evangelizar? Una persona muy entendida en la palabra de Dios daba esta definición que quiero compartirles. Y es que evangelizar es decir, anunciar en base a la autoridad de su palabra lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores. Advirtiendo a los hombres de su condición perdida y guiándoles a arrepentirse y a creer en el Señor. Es necesario que siempre usemos las palabras de la ley de Dios para que las personas generen convicción. Las personas hoy en día van a un bar, van a una discoteca, van donde un psicólogo, van donde un psiquiatra, van donde un coach, un entrenador personal, van, pero nadie les va a decir que tienen que arrepentirse de sus pecados. Esta es la diferencia de evangelizar. No es decirle, ven, haz la oración de fe que Cristo quiere entrar en tu corazón. Mis hermanos, eso es algo muy abstracto. Es muy difícil de entender para una persona. La persona por quedar bien contigo te dice, sí. Usted quiere que Cristo entre en su corazón, usted le dice, sí. Pero, ¿qué es que Cristo entre en su corazón? A diferencia del mensaje puntual de la palabra. Vamos a 2 de Corintios 5:20 para que consolidemos de alguna manera lo que es el mensaje que debemos transmitir. Y que la iglesia, y que esta iglesia estamos llamados a compartir, oiga bien, individual y colectivamente. Que a veces pensamos que la responsabilidad es del pastor. Él evangelizará, él traerá las almas. Vamos a ver que no. Así que somos embajadores, le está hablando Pablo a los Corintios, y está hablando en plural. Así que, y hay una coma ahí que me gusta mucho. Así que nos lleva a pensar, está hablando de toda la comunidad de Corinto, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué tiene que hacer una persona para reconciliarse con Dios? Arrepentirse, como nosotros nos toca y nos seguirá tocando de aquellos pecados que nos alejan de Dios. Mis hermanos, la palabra embajador allí tiene
un significado de representante. Y es una palabra bien fuerte que se usa en este texto. Un embajador representa. Si yo necesito hablar situaciones legales con mi país, yo tengo que ir donde el embajador o el cónsul, porque él representa a mi país aquí en este país, donde soy extranjero. Y toda la potestad o la autoridad o las leyes del gobierno de mi país las tiene él en su mano para representarlo aquí y resolverme algún asunto que yo tenga de cualquier orden legal. Eso es un representante. Él no está representando otro país, sino el mío. Y por eso tengo que acudir a él. La palabra que usa aquí Pablo es esa representación que nosotros tenemos como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra. Nos van a mirar a nosotros. Nosotros vamos a ir a los hombres, a las personas, como representantes de un reino, de un Señor, de un mensaje que es Cristo. Eso es lo que le está diciendo a él. Somos embajadores, representantes en nombre de Cristo con un mensaje. ¿Que cuál es? Reconciliados con Dios. Ahora, usted debe entender y yo debemos entender cómo evangelizó el Señor. Y me gusta mucho cuando me hice esta pregunta estudiando la palabra. ¿Cómo evangelizó el Señor? Y podemos buscar muchos textos y por aquí los 4 evangelios y referencias y todo eso, pero es una pregunta básica. ¿Cómo evangelizaba Cristo? Vamos a Lucas 24 del 45 al 49 para que usted vea que es una manera muy diferente a como la iglesia moderna está evangelizando al mundo, que por eso muchos vuelven atrás o muchos no se les establece una verdadera convicción en la Escritura para seguir al Señor. Lucas 24 del 45 al 49, vamos a leer rápidamente. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo, recuerden que está hablando el mismo Señor, padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 dice, ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos de poder. Y Marcos 1 del 14 al 15 dice, para que tengamos más claridad cómo evangelizó el Señor. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El mismo Señor predicó el evangelio. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y usted me va a decir, y yo también lo he pensado, yo cómo le voy a decir a mi amiga del barrio, del colegio, de la universidad, arrepiéntase, me trata mal. Pero es que si usted y yo no le decimos al hombre que estás en Cristo, que debe arrepentirse de sus pecados, nadie más se lo va a decir. No esperen que se lo diga el psicólogo, ni el camarero del bar. Nosotros somos llamados a decir, venga, yo le quiero mucho, yo le aprecio mucho, quiero compartirle un mensaje. No solamente invitarlo a la iglesia, que es importante, pero decirle, mire, el evangelio de Cristo es esto, esto y esto. 3, 4 pasos. La persona, usted no tiene que resolver lo que va a ocurrir dentro de la persona. La persona simplemente es trabajo de Dios. Nosotros llevamos el mensaje. Jesús predicó de esta manera. Ahora, ¿cómo lo hizo un hombre como el apóstol Pablo? 1 Corintios 15 del 1 al 4. Sígame ahí rápidamente. Dice,
Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes. Mire lo que Pablo le predicó a esta iglesia cuando nació en Corinto. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Por cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y vamos al versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, con E mayúscula, que fue sepultado. No estaba escrito el Nuevo Testamento, estaba hablando de la ley, los profetas y los salmos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las mismas Escrituras. Esto fue lo que le predicó Pablo a los corintios. De allí nació una iglesia tan importante, famosa, con muchas situaciones, como lo podemos leer en las 2 primeras cartas, pero una iglesia referente, donde Pablo llevó el evangelio. ¿Y qué mensaje le llevó? A Cristo. No nos predicó otra cosa. Es que no tenemos otra cosa que predicar. ¿Usted cree en un hombre que resucitó al tercer día? Sí. ¿Usted cree que se levantó de la muerte y venció la muerte? Sí. Y lo hizo para perdonarle a usted y a mí. El Señor no nos pide otra cosa cuando evangelicemos y vayamos a hacer misiones al mundo y donde estemos, sino llevar el mensaje de la cruz, sino llevar el mensaje de que hubo un hombre que murió por los pecados. La condena, el juicio que debería caer sobre nosotros, cayó sobre él, para que nosotros fuéramos libres de culpa. La justicia que Jesús obtuvo, llegó y te la puso a tu cuenta, gratuitamente. Efesios capítulo 2, te la puso a cuenta tuya, Tú necesitas justicia, estás lejos de Dios, bueno, arrepiéntete y ten la justicia. Eso fue la obra de la cruz. ¿Lo merecíamos? No. Mis hermanos, este es el evangelio que predicó Pablo a las vidas. Este es el evangelio que nosotros debemos llevar a otros que están en tinieblas. Hechos capítulo 1, 6 y 8 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones, que el Padre puso en una sola potestad. El 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La obra del Espíritu Santo en el creyente que ha nacido de nuevo. Y dice Romanos 15, 24, téngalo allí. El evangelio que había predicado Pablo había sido en obediencia a lo que el Señor les había dicho aquí en Hechos 1. En Hechos 1, Pablo no había estado. El apóstol Pablo no había estado en esta reunión. Qué reunión que se perdió, ¿no? Pero como él llegó de último a unirse a los 12, porque recuerden que estaban incompletos, ¿no? La iglesia hasta allí estaba incompleta, porque el apóstol número 12, ¿qué pasó? Alguien tenía que sustituirlo. Y Pablo, en algún momento, lo que Jesús les dice aquí en Hechos 1, alguien se lo dice. Dice: mira, el Señor nos reunió y nos dijo esto. Hechos capítulo 1 del 6 al 8 que acabamos de leer. ¿Cómo así que hay que ir hasta lo último de la tierra? Pues sí, tenemos que salir de aquí. Si ustedes leen, van avanzando en Hechos, no me puedo detener allí. Ustedes van viendo que el círculo se empieza a ampliar y se empieza a hablar. Jerusalén, Judea, Samaria, pero aún faltaba lo último de la tierra. Felipe, luego por allá en el capítulo 7 que les compartí hace 8 días,
había llegado hasta Samaria y comparte el evangelio, y Felipe era uno de los diáconos que habían sido nombrados en la iglesia primitiva, y va hasta allí, hasta Samaria, pero todavía faltaba una instrucción más. Y con esto quiero ir entrando a la conclusión de este mensaje para que usted se le quite el sueño. No, yo sé que todos estamos atentos. Faltaba lo último de la tierra. Este mensaje de arrepentimiento, fe y nueva vida, todavía faltaba llegar a otras personas. Acompáñeme a Romanos 15, 24 y 28. Dos textos maravillosos de la Escritura que me han gustado, me gustan mucho. Dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, Pablo traía una ofrenda para Italia, pero iba a pasar por aquí. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Si nosotros hablamos hoy en un sentido figurado, parece que Pablo nos estaba pasando el testigo, esa cosita que se pasan los atletas cuando hacen carreras. ¿Lo han visto de relevo? Parece, si hablamos en sentido figurado, no me vayan a malinterpretar que la Biblia lo está diciendo. Parece que Pablo se propuso venir hasta aquí y hoy estamos nosotros aquí, iglesia, y nos está pasando ese elemento que se llamaba el testigo, para que nosotros continuáramos hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué pasaba en ese tiempo? Roma tenía gobernado hasta aquí, hasta las fronteras del Atlántico, y se pensaba que hasta allí llegaba la tierra, y de allí para allá había un gran abismo. Eso pensaba el mundo hace 2000 años. Ellos no sabían que venía otro mar, el Atlántico, y ya seguía América del norte, centro y sur, el Caribe y todo esto, de donde venimos nosotros. Pensaban que llegaban al Atlántico y había un gran abismo y ese era lo último de la tierra. No había nada más. Pero parece que Pablo logra venir hasta España, y si lo pudiéramos conectar con el tiempo, como con esas máquinas del tiempo, que puede uno regresarse o avanzar. ¿Cuántos se vieron Volver al Futuro, que está cumpliendo 40 años de haber salido? Una magistral película que nos habla de los viajes en el tiempo. Parece que Pablo hoy nos está entregando y nos está diciendo: aún falta llevar más el evangelio a otras personas. Aún muchos necesitan de conocer el mensaje. Y si usted está allí y sigue leyendo, va a entender muchas cosas. Dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, el 28, pasaré entre vosotros rumbo a España. Faltaba concluir la extensión a un punto más extremo de la orden que Jesús les había dado, que estaba desde Mateo 28 y luego la repiten en Hechos capítulo 1. Este mensaje hay que llevarlo, hay que seguir extendiéndolo, hay que seguir compartiéndolo. ¿Quién sabe de nosotros que hayamos venido a esta tierra a continuar esa misión? Y Dios nos tiene en exclusivo, no porque seamos mucha cosa, pero para hablar a aquellos que no tienen quien les hable, para mostrarle ejemplo y testimonio a aquellos que necesitan. Porque hay dos cosas que validan el mensaje de la cruz. Una es que ese mensaje sea predicado con arrepentimiento y fe, y la otra es que nosotros como iglesia estemos alrededor de aquellas personas que van a creer y han creído. El mensaje debe
ser validado por el ejemplo de la iglesia. La salvación no depende de la iglesia, pero la iglesia muestra la coherencia de ese mensaje a otros. Acompáñenme para terminar en 1 de Juan 4:12. Cómo este mensaje fue validado en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, y por eso estas congregaciones y comunidades gentiles y judías perseveraban día a día, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones. 1 de Juan 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece. Nosotros, plural. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan nos está diciendo que la forma visible de mostrar este evangelio es a través del amor. Recuerden que en Juan capítulo 13 el Señor dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son. La iglesia, el amor desarrollado aquí, valida el mensaje. ¿Qué había de nuevo en este mandamiento si ya existía muchos años atrás desde Moisés? Jesús dice: como yo los he amado. Eso era lo nuevo del mensaje de amor. Literalmente había sido dado hace muchos siglos, sí, hace muchos años. Pero Jesús les dice un mandamiento nuevo: como yo los he amado. Mis hermanos, como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Por eso se ha llamado la Gran Comisión. Y usted me dirá: a mí no se me da bien ir y compartir en una esquina, en un parque. Pero el mensaje se empieza a validar con nuestro testimonio, con los que nos ven, con los que nos escuchan a diario, con nuestras acciones, actitudes, con el trabajo que se desarrolla semana a semana, mes a mes aquí en la iglesia, con el hermano que a veces nos provoca disgusto, pero que el Señor nos llama a perdonar y a seguir caminando y a seguirlo viendo aquí. Y a veces uno está sentado allí en la silla cuando de repente llega el hermano y se le sienta ahí atrás y uno, Dios mío, pero como yo los he amado. Es la manera de que llevemos un mensaje certero que vaya a la cruz y alcance a otros. Somos llamados a ser distintos sin aislarnos, porque muchas veces nos aislamos. Decimos: yo ya no frecuento con mis amigos del pasado, ni con mi familia y por aquí. Pero entonces, ¿quién les va a mostrar el evangelio a ellos? La palabra dice que Jesús se sentaba a comer ¿con quién? Con los pecadores. Y era juzgado porque entraba a la casa de ellos y se sentaba a comer con ellos. Y era una ofensa para la comunidad judía farisea de su tiempo. Somos llamados a ser distintos, pero no aislarnos de donde están las tinieblas, porque ¿quién va a llevar la luz? Póngase de pie, démosle gracias al Señor.